Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy comienzo mi, mi momento de lectura de escritores que a mí me parecen que escriben literatura profunda y, y qué curioso porque cuando fui a ver, en un video anterior había dicho que Ernesto Sábato había escrito dos novelas y resulta que me encuentro con la tercera novela y última de su trilogía que se llama Abadón, el Exterminador. Es la primera vez que voy a leer esta obra. mm, Aparece como un ebook disponible. Creo que es de la editorial Planeta, esta versión. Y bueno, vamos a lo que corresponde. Para empezar, pues a mí me encanta abrir los regalos y estoy muy contento de estrenarme esta obra. Está como complicado de abrir. Está complicado de abrir, pero bueno, vamos a darle uña. A mí me gusta abrir las cosas así. Sí, me encanta abrir los regalos. En este caso, pues, este regalo que me estoy dando, este hermoso regalo, este libro. Bueno, tenemos bastante lectura y nada, ¿qué es lo que yo les sugiero? Pues que busquen un lugar tranquilo, que busquen estar cómodos en su silla, en su cama, en su sofá y simplemente déjense ir por estos relatos, por la vida de un autor espectacular. Un autor que dejó cosas, wow, geniales. Esto es Ernesto Sábato, Abadón, el Exterminador. Y tenían por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, que significa el exterminador. Apocalipsis según el apóstol San Juan. Para entrar un poquito más en estos detalles, ya que empezamos por aquí, yo tuve la suerte de escribir en compañía de un artista que también es espectacular, un gran pintor, el que ha hecho el cuadro que tengo acá atrás, Dante Sabogal. Entre él y yo escribimos un cómic que se llama, bueno, todavía no sé el nombre, no sé qué nombre le habrá terminado de dar, pero dentro de la investigación, porque trataba de, uno de los personajes era Lucifer, otro se llama el cazador, y pues este personaje eh, es un hombre inmortal, un ser humano inmortal, que, que tiene mucho que ver con el catolicismo. Por esa investigación que tuve que hacer de estos personajes, fui a parar a la investigación del personaje Abadón. Abadón es cuando Lucifer hace su rebelión en contra de Dios y son expulsados con él todos los que lo siguieron. En ese momento, cuando los ángeles caían, Abadón está de vuelta al paraíso, al cielo, a Dios. Y mientras los otros caían, él hablaba con ellos y les decían que qué pasaba, pues que era toda la vuelta y estaba pues confundido, no sabía qué pasaba, para él era todo nuevo y cuando llegó allá, Dios le dijo, usted ya está con los demás, usted no estaba aquí cuando todo esto ocurrió, no sé si andaba desatendido, no sé qué era lo que ha pasado con usted, pero de todas maneras, usted ya está para el lado de ellos.
Entonces Abadón se quedó como en la encrucijada, se quedó ahí eh, sin saber bien ni de qué lugar pertenecía. Abadón es un ángel, como Lucifer y otros que pues cayeron en la rebelión de Lucifer. Eh, es un ser que amó mucho a la humanidad. Sin embargo, en la mitología hebrea cargaba con una especie de furia de por la suerte que le había tocado que pasar. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción, pues bueno, sigamos aquí a ver qué nos dice para seguir el libro. Es posible que mañana muera y en la tierra no quedará nadie que me haya comprendido por completo. Unos me considerarán peor y otros mejor de lo que soy. Algunos dirán que era una buena persona, otros que era un canalla, pero las dos opiniones eran igualmente equivocadas. Y J. Lubrites Lermontot, un héroe de nuestro tiempo. Algunos acontecimientos producidos en la ciudad de Buenos Aires en los comienzos del año de 1973. Vamos a empezar. En la tarde del 5 de enero, de pie en el umbral del café de Guido y Junín, Bruno vio venir a Sábato, y cuando ya se disponía a hablarle sintió que un hecho inexplicable se producía. A pesar de mantener la mirada en su dirección, Sábato siguió de largo, como si no lo hubiese visto. Era la primera vez que ocurría algo así, y considerando el tipo de relación que los unía, debía excluir la idea de un acto deliberado, consecuencia de algún grave malentendido. Lo siguió con ojos atentos y vio cómo cruzaba la peligrosa esquina, sin cuidarse para nada de los automóviles, sin esas miradas a los costados y esas vacilaciones que caracterizan a una persona despierta y consciente de los peligros. La timidez de Bruno era tan acentuada que en rarísimas ocasiones se atrevía a telefonear. Pero, después de un largo tiempo sin encontrarlo en la biela ni en el Roussillon, y cuando supo por los mozos que en todo ese periodo no había reaparecido, se decidió a llamar a su casa. No se siente bien, le respondieron con vaguedad. No, no saldría por un tiempo. Bruno sabía que, en ocasiones durante meses, caía en lo que él llamaba un pozo, pero nunca como hasta ese momento sintió que la expresión encerraba una temible verdad. Empezó a recordar algunos relatos que le había hecho sobre maleficios, sobre un tal Schneider, sobre desdoblamientos. Un gran desasosiego comenzó a apoderarse de su espíritu, como si en medio de un territorio desconocido cayera la noche y fuese necesario orientarse con la ayuda de pequeñas luces en lejanas chozas de gentes ignoradas y por el resplandor de un incendio en remotos e inaccesibles lugares. En la madrugada de esa misma noche, se producían entre los innumerables hechos que suceden en una gigantesca ciudad, tres dignos de ser señalados porque los unía el vínculo que tienen siempre los personajes de un mismo drama, aunque a veces se desconozcan entre sí y aunque uno de ellos sea un simple borracho. En el viejo bar Chichín de la calle Almirante Brown, esquina Pinzón, su dueño, mientras se disponía a cerrar el negocio, le dijo al único parroquiano que quedaba en el mostrador: Dale, loco, que hay que cerrar. Natalicio Barragán apuró su copita de caña quemada y salió tambaleante. Ya en la calle, repitió el cotidiano milagro de atravesar con distraída placidez la avenida recorrida a esa hora de la noche por autos y colectivos enloquecidos.
y luego, como si caminara sobre la insegura cubierta de un barco en mar gruesa, bajo el Adarcena Sur por la calle Brandsen. Al llegar a Pedro de Mendoza, las aguas del riachuelo en los lugares en que reflejaban la luz de los barcos le parecieron teñidas de sangre. Algo le impulsó a levantar los ojos hasta que vio por encima de los mastiles un monstruo rojizo que abarcaba el cielo hasta la desembocadura del riachuelo, donde perdía su enorme cola escamada. Se apoyó en la pared de zinc, cerró los párpados y descansó agitado. Después de unos momentos de turbia reflexión en que sus ideas trataban de abrirse, pasó en un cerebro lleno de desperdicios y yuyos, volvió a abrirlos y de nuevo, ahora más nítidamente, vio el dragón cubriendo el firmamento de la madrugada como una furiosa serpiente que llameaba en un abismo de tinta china. Quedó aterrado. Alguien felizmente se acercaba a un marinero. Mire, le comentó con voz trémula. ¿Qué? Preguntó el hombre con esa bonomia que la gente de buen corazón emplea en los borrachos. Allá. El hombre dirigió la mirada en la dirección que le indicaba. ¿Qué? Repitió observando con atención. Eso. Después de escrutar un buen rato aquella región del cielo, el marinero se alejó sonriendo con simpatía. El loco lo siguió con sus ojos. Luego volvió a apoyarse contra la pared de zinc, cerró sus párpados y meditó con temblorosa concentración. Cuando volvió a mirar, su terror se hizo más intenso. El monstruo ahora echaba fuego por las fauces de sus 7 cabezas. Entonces cayó desmayado. Al despertar, tirado en la vereda, era de día. Los primeros obreros se dirigían a sus trabajos. Pesadamente, sin recordar ese instante, la visión se encaminó al cuarto de su conventillo. El segundo hecho se refiere al joven Nacho Izaguirre. Desde la oscuridad que le favorecían los árboles de la avenida del Libertador, vio detenerse un gran Chevy Sport, del que bajaron su hermana Agustina y el señor Rubén Pérez Nasif, presidente de la inmobiliaria Perenas. Eran cerca de las 2 de la mañana. Entraron en una de las casas de departamentos. Nacho permaneció en su puesto de observación hasta las 4 aproximadamente, y luego se retiró hacia el lado del Belgrano, con toda probabilidad hacia su casa. Caminaba con las manos en los bolsillos de sus raídos blue jeans, encorvado y cabizbajo. Mientras tanto, en los sórdidos sótanos de una comisaría de suburbio, después de sufrir tortura durante varios días, reventado finalmente a golpes dentro de una bolsa, entre charcos de sangre y salivazos, moría Marcelo Carranza, de 23 años, acusado de formar parte de un grupo de guerrilleros. Testigo, testigo impotente. Se decía Bruno, deteniéndose en aquel lugar de la costanera sur donde 15 años atrás Martín le dijo, aquí estuvimos con Alejandra. Como si el mismo cielo cargado de nubes tormentosas y el mismo calor de verano lo hubiera conducido inconsciente y sigilosamente hasta aquel sitio que nunca más había visitado desde entonces, como si ciertos sentimientos quisieran resurgir desde alguna parte de su espíritu, en esa forma indirecta en que suelen hacerlo, a través de lugares que uno se siente inclinado a recorrer sin exacta y clara conciencia de lo que está en juego. Pero, como nada en nosotros puede resurgir como antes, se condolía puesto que no somos lo que éramos entonces, porque nuevas moradas se levantaron sobre los escombros de las que fueron destruidas por el fuego y el combate, o ya solitarias sufrieron el paso del tiempo y apenas si de los seres que las habitaron perduran el recuerdo confuso, la leyenda, finalmente apagados o olvidados por nuevas pasiones y desdichas, la trágica desventura de chicos como Nacho, el tormento y muerte de inocentes como Marcelo.
apoyado en el parpadeo oyendo el rítmico golpoteo del río a sus espaldas, volvió a contemplar Buenos Aires a través de la bruma, la silueta de los rascacielos contra el cielo crepuscular. Las gaviotas iban y venían, como siempre, con la atroz indiferencia de las fuerzas naturales, y hasta era posible que en aquel tiempo en que Martín le hablaba allí de su amor por Alejandra, aquel niño que con su niñera pasó a su lado, fuese el propio Marcelo. Y ahora, mientras su cuerpo de muchacho desvalido y tímido, los restos de su cuerpo formaban parte de algún horno eléctrico, idénticas gaviotas hacían un cielo parecido a las mismas y ancestrales evoluciones. Y así todo pasaba y todo era olvidado, mientras las aguas seguían golpeando rítmicamente en las costas de la ciudad anónima. Escribir al menos para eternizar algo, un amor, un acto de heroísmo como el de Marcelo, un éxtasis, acceder a lo absoluto, o quizá pensó con su característica duda, con aquel exceso de honradez que lo hacía vacilante y en definitiva ineficaz. Quizá necesario para gente como él, incapaz de esos actos absolutos de la pasión y el heroísmo, porque ni aquel chico que un día se prendió fuego en una plaza de Praga, ni Ernesto Guevara, ni Marcelo Carranza habían necesitado escribir por un momento. Pensó que acaso era el recurso de los impotentes. No tendrían razón los jóvenes que ahora repudiaban la literatura. No tendrían razón los jóvenes o no lo sabían, todo era muy complejo porque si no habría que repudiar, como decía Sábato, la música y casi toda la poesía, ya que tampoco ayudaban a la revolución que esos jóvenes ansiaban. Además, ningún personaje verdadero era un simulacro levantado con palabras. Estaban construidos con sangre, con ilusiones y esperanzas y ansiedades verdaderas y de una oscura manera parecían servir para que todos, en medio de esta vida confusa, pudiésemos encontrar un sentido a la existencia o por lo menos su remota vislumbre. Una vez más en su larga vida sentía esa necesidad de escribir, aunque no le era posible comprender porque ahora le nacía de ese encuentro con Sábato en la esquina de Junín y Guido, pero al mismo tiempo experimentaba su crónica impotencia frente a la inmensidad. El universo era tan vasto, catástrofes y tragedias, amores y desencuentros, esperanzas y muertes, le daban la apariencia de lo inconmensurable. ¿Sobre qué debería escribir? ¿Cuáles de esos infinitos acontecimientos eran esenciales? Alguna vez le había dicho a Martín que podía haber cataclismos en tierras remotas y sin embargo nada significar para alguien, para ese chico, para Alejandra, para él mismo. Y de pronto, el simple canto de un pájaro, la mirada de un hombre que pasa, la llegada de una carta, son hechos que existen de verdad, que para ese ser tienen una importancia que no tiene el cólera en la India. No, no era indiferencia ante el mundo, no era egoísmo, al menos de su parte, era algo más sutil. Qué extraña condición la del ser humano para que un hecho tan espantoso fuera verdad. Ahora mismo se decía, niños inocentes mueren quemados en Vietnam por bombas de napalm. ¿No era una infame ligereza escribir sobre algunos pocos seres de un rincón del mundo? Descorazonado, volvió a observar las gaviotas en el cielo, pero no, se rectificaba. Cualquier historia de las esperanzas y desdichas de un solo hombre, de un simple muchacho desconocido, podía abarcar a la humanidad entera y podía servir para encontrarle un sentido a la existencia y hasta para consolar de alguna manera a esa madre vietnamita que clama por su hijo quemado. Claro, era lo bastante honesto para saber, para temer, que lo que él pudiese escribir no sería capaz de alcanzar semejante valor. Pero ese milagro era posible y otros podían lograr lo que él no se sentía capaz de conseguir. O sí, quien nunca podía saberlo. Escribir sobre ciertos adolescentes,
los seres que más sufren en este mundo implacable, los más merecedores de algo que a la vez describiera su drama y el sentido de sus sufrimientos, si es que alguno tenían. Nacho, Angustina, Marcela, pero ¿qué sabía de ellos? Apenas vislumbraba en medio de las sombras algunos significativos episodios de su propia vida, sus propios recuerdos de niño y adolescente, la melancólica ruta de sus afectos. Pues, ¿qué sabía realmente? No ya de Marcelo Carranza o de Nacho Izaguirre, sino del propio Sábato, uno de los seres más cerca, había estado siempre de su vida, infinitamente mucho, pero infinitamente poco. En ocasiones lo sentía como si formara parte de su propio espíritu. Podía imaginar casi en detalle lo que habría sentido frente a ciertos acontecimientos, pero de repente le resultaba opaco y gracias. Y si a través de algún fugaz brillo de sus ojos le era dado sospechar lo que estaba sucediendo en el fondo de su alma, pero quedando en calidad de suposiciones, de esas arriesgadas suposiciones que con tanta suficiencia arrojamos sobre el secreto universo de los otros. ¿Qué conocía, por ejemplo, de su real relación con aquel violento Nacho Izaguirre y sobre todo con su enigmática hermana? En cuanto a sus relaciones con Marcelo, sí, claro, sabía cómo apareció en su vida, por esa serie de episodios que parecen casuales, pero que, como siempre repetía el propio Sábato, solo lo eran en apariencia, hasta el punto de poderse imaginar finalmente que la muerte de ese chico en la tortura, el feroz y rencoroso vómito, por decirlo de alguna manera, de Nacho sobre su hermana y esa caída de Sábato estaban no solo vinculados, sino vinculados por algo tan poderoso como para constituir por sí mismo el secreto motivo de una de esas tragedias que resumen o son la metáfora de lo que puede suceder con la humanidad, todo en un tiempo como este. Una novela sobre esa búsqueda del absoluto, esa locura de adolescentes, pero también de hombres que no quieren o no pueden dejar de serlo. Seres que en medio del barro y el estiércol lanzan gritos de desesperación o mueren arrojando bombas en algún rincón del universo. Una historia sobre chicos como Marcelo y Nacho y sobre un artista que en recónditos reductos de su espíritu siente agitarse esas criaturas en parte vislumbradas fuera de sí mismo, en parte agitadas en lo más profundo de su corazón, que demandan eternidad y absoluto, para que el martirio de algunos no se pierda en el tumulto y en el caos, sino que pueda alcanzar el corazón de otros hombres, para removerlos y salvarlos. Alguien tal vez como el propio Sábato frente a esa clase de implacables adolescentes, dominados no solo por su propia ansiedad de absoluto, sino también por los demonios que desde sus antros siguen presionándolo. Personajes que alguna vez salieron en sus libros, pero que se sienten traicionados por las torpezas o cobardías de su intermediario y avergonzado, él mismo, el propio Sábato, por sobrevivir, esos seres capaces de morir o matar por odio o amar por su empeño de desentrañar la clave de la existencia y avergonzado no solo por sobrevivirlos, sino por hacerlos con ruindad, con tibias compensaciones, con el asco y la tristeza del éxito. Sí, si su amigo muriera y si él, Bruno, pudiese escribir esa historia, si no fuera como desdichadamente era, un débil, un abulico, un hombre de puros y fracasados intentos. Nuevamente volvió la mirada a las gaviotas sobre el cielo en decadencia, las oscuras siluetas de los rascacielos en medio de cardenos esplendores y catedrales de humo, y poco a poco entre los melancólicos violáceos que preparan la funeraria corte de la noche, agonizaba la ciudad entera. Alguien que en vida fue groseramente ruidoso, pero que ahora moría en dramático silencio, solo, vuelto hacia sí mismo, pensativo. El silencio se hacía más grave a medida que avanzaba la noche, como se recibe siempre a los heraldos de las tinieblas. Y así terminó un día más en Buenos Aires, algo irrecuperable para siempre, algo que lo acercaba un poco más a su propia muerte. Confesiones, diálogos y algunos sueños anteriores a los hechos referidos, pero que pueden ser sus antecedentes, aunque no siempre claros y unívocos. La parte principal transcurre entre comienzos y fines de 1972,
No obstante, también figuran episodios más antiguos ocurridos en La Plata, en el París de preguerra, en Rojas y en Capitán Olmos, pueblos, estos dos, de la provincia de Buenos Aires. Lo que por ahora podemos dejar ahí, hemos leído 20 páginas y creo que es suficiente. Ahí seguiremos leyendo más paso a paso. Creo que todos los días, porque yo ya quiero seguir leyendo, pero voy a esperar mañana a leer otra media horita para ustedes. Gracias a los que se han conectado, a los que se han dejado ir por este relato. Este primer episodio, pues para los que no han leído mm, El túnel y sobre todo sobre héroes y tumbas, tal vez les va a parecer un poco extraño algunos personajes que él nombra aquí, pero estos personajes hacen parte de las otras novelas. No sé si en algún momento tendré que leerlas todas, pero bueno, creo que la mayoría de los que van a escuchar, o bueno, espero que lleguen a ser millones los que sigan este canal. Y muchos de ustedes sabrán ya, habrán leído El túnel y sobre héroes y tumbas y se van a dar cuenta que esta novela está entrelazada a esas otras dos. Ese episodio, ese accidente, perdón, del que habla, cuando habla de Martín, nombra que vieron pasar a un niño y que ese niño posiblemente haya sido uno de estos personajes. Eh, Tiene una historia bastante interesante, muy interesante. Hay unas entrevistas que le han hecho a Sábato, las pueden ver, donde pues le hacen la pregunta. ¿Por qué Sábato escribe esa historia de ese accidente de un conventillo que se incendia, que fue pues un desastre? Y él lo escribió antes de que eso ocurriera. O sea, fue así. En la entrevista él dice que eso fue casualidad, pero no sé ustedes, por mi parte yo soy de los que piensan que no existe la casualidad, existe incluso más la causalidad, pero sobre todo que existe un telar, un telar que las hermanas del tiempo están siempre tejiendo. Dejémoslo hasta ahí. Muchas gracias, bendiciones, que tengan muy buena noche.